es básicamente un manual de composición. Un manual de composición tal y como se entendía en el siglo XVIII, porque el libro se edita en Viena en 1725. ¿Qué es lo que necesitaba un compositor de aquel entonces o un músico, mejor dicho, de aquel entonces para lograr ser compositor? Pues básicamente dominar las técnicas del contrapunto y dominar la técnica de la fuga. Y eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Fuchs. Ocurre que se estructura en dos libros. El primer libro, donde se sientan las bases técnicas de la música y que se adentra en la problemática de los intervalos y los números subyacentes en ellos, es decir, las relaciones interválicas y qué números son los que los soportan. Ese libro finaliza con una parte que ya prepara como el puente hacia la parte práctica, donde se dan unas reglas básicas que los alumnos deben conocer para empezar a manejarse en la técnica del contrapunto. Una vez finalizado el primer libro, el segundo libro es propiamente con el que se abre los aspectos de la composición musical y se plantea como un diálogo entre un discípulo y un maestro. En ese diálogo el discípulo primero se acerca al maestro suplicando que tenga bien darle clases, enseñarle la técnica de composición, y el maestro, una vez comprobado que su vocación es verdadera, que no ansía ser músico por enriquecerse, sino que realmente tiene una vocación musical, accede a enseñarle las técnicas del contrapunto. Y en esa forma de diálogo, pues poquito a poco vamos conociendo los rudimentos de la técnica contrapuntística, pasando por diferentes etapas. Porque una de las virtudes que tiene el libro de Fuchs es que secuencia muy bien la enseñanza. La importancia de nuestra traducción radica en que es la primera vez que la obra de Fuchs se vierte al castellano. Nosotros hemos acometido una traducción integral. No solamente eso, sino que también antecede la traducción una introducción donde nos sitúa a Fuchs dentro de su contexto histórico y hablamos un poquito también de su obra. Y después finalizamos con una especie de glosario o índice analítico que es muy útil para acceder a aspectos concretos de la obra de Fuchs, que por otra parte es bastante voluminosa porque son casi 340 páginas de traducción, plagada además de todos los ejemplos musicales. Yo soy profesor de la Facultad de Educación del área de música, perteneciente al Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, y bueno, básicamente mi labor como docente se desempeña dentro de las asignaturas de la especialidad de maestro de educación musical, que precisamente este año es el último año que se va a impartir, porque ya empezamos con las enseñanzas de grado. Además de eso, participo también como docente en diferentes másteres, entre ellos el máster de investigación musical, donde imparto la asignatura de investigación sobre el flamenco. Hay dos proyectos. Por una parte, cuando me planteé hacer la traducción, realmente yo quisiera haber hecho una edición bilingüe, es decir, haber recogido el texto latino, corrigiendo las erratas que se detectan en la edición original, algunos de ellos recogidos en la propia fe de erratas que aparece en este libro, y contraponer al texto latino el texto castellano o el texto en español. Eso tengo alguna sugerencia al respecto de la que fue mi directora de tesis, doña Francisca Moya del Baño, y bueno, no descarto acometer ese proyecto. Pero además quisiéramos hacerlo no en un formato de papel, sino en un formato ebook, es decir, aprovechando un poquito las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque este libro, en la edición escrita, impresa, para una persona con no muy gran formación musical, puede ser un poquito difícil de leer, por cuanto que tiene muchísimos ejemplos musicales que para una persona no músico va a costar reproducir en su cabeza qué es lo que están diciendo esos ejemplos. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos permitirían que esos ejemplos fueran acompañados de su icono correspondiente, vinculado a un archivo de sonido, y esos ejemplos se pudieran escuchar. El segundo proyecto me gustaría acometer, pero bueno, esto ya tendría que ser un proyecto conjunto, pues la traducción de otras obras esenciales de la historia de la música que también están escritas en latín, como por ejemplo la música en Kyriadis o la Liturgia de
Kirchner. Es decir, muchas obras que son fundamentales, pero al estar escritas en latín, pues no son prácticamente desconocidas.